Agradecer, querido doctor, gracias por la presencia de cada uno de ustedes, que hacen un esfuerzo en realidad al venir, estar presente y tener la suficiente paciencia y tolerancia, pero alguna vez dijo la doctora Itala, el conocimiento y el saber más no incomoda a nadie, es bienvenido y fortalece nuestros objetivos también. Este es un tema bastante, como dijo el doctor, complejo, pero sencillo al mismo tiempo para el que ha vivido más de 40 años dentro de esta institución militar. Porque la docencia, más de 25 años de este arte, de esta ciencia como es la guerra, entonces nos hemos abocado a estudiar exclusivamente el tema de la guerra. Y el tema de la guerra se pierde en el tiempo. Se pierde en el tiempo bajo tres parámetros importantes. Primeramente, desde la época de los normandos, de la época del Imperio Egipcio, vamos a hablar de los 5.000 años en permanente guerra, ¿sí? Porque esta noche, en los 30 minutos, no creo que hablemos de más de miles de años de sustentar. Ya existe el método, ya hay una diferencia que vamos a indicar cuál es la gran diferencia. Quiero indicar de que voy a ir desarrollando el tema y hay una parte técnica que va a hablar el coronel Zúñiga y la otra parte para concluir una relación del poder político con el poder militar para el doctor Acuña, que es oficial también de nuestro ejército. Bien, entonces, dicho esta situación, en estos 5.000 años del Imperio Egipcio se generaron, como está en la historia universal, un sinfín de guerras, pero siempre bajo un parámetro de lo que significan los intereses de existencia y de poder. Por eso vivieron 5.000 años. Posteriormente a la caída del Imperio Egipcio, vino el famoso Imperio Romano, que tuvieron como 2.000 años bajo la égida de la espada, para poder tener sus dominios correspondientes. Y la gente que enfrentaba los otros poderes, porque la guerra era una posición de voluntades, una posición de fines, una posición de medios, que logran en ciertas situaciones confrontarse para lograr esos fines. En consecuencia, la guerra está diseñada para fines y para medios. ¿Cuáles son los fines? ¿Cuáles son los intereses? ¿Y con qué medios puedo lograr aquellos fines? O solamente también puedo hacer, como llaman los civiles, las negociaciones, la diplomacia. Nosotros los militares llamamos fines, que se logran ciertos intereses. En consecuencia, se generó, también vino el imperio inglés, obviamente, no podemos olvidar el imperio inglés después del pueblo romano, son 800 años que estuvieron los ingleses, y la Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, viene la Guerra Fría. Pero aquí debo hacer un alto rápidamente. ¿Se acuerdan del libro Los Protocolos de los Sabios de Sion? Ahí marca el hito que pensamos, una hipótesis también, pero ha generado una guerra. Esa idea, en diciembre de 1899, en Francia, en París, se juntan todos los líderes del mundo para determinar qué, su existencia. No puede ser posible que el pueblo tuviese 2.000 años nómadas, pero tenían su importancia en los grandes países. Y se organizan de esa forma. Los protocolos de Sabios de Sion, que indican de que, bueno, para poder tener un espacio, volver a la tierra prometida y tener su espacio correspondiente, necesitaban tomar el control de aquello, dominar. Y toman tres decisiones: control de los medios de comunicación, control de la banca y los controles políticos del liderazgo mundial, para lograr aquello. Y fue así. Esta Primera Guerra Mundial fue además encarnizada. Millones de hombres en la guerra murieron, y alguien, vamos a ver, como dijo Nietzsche, hay una parte que la guerra es una necesidad para la humanidad, y justifica por qué es una necesidad.
porque como todo hombre es ilimitado la ambición del hombre, el poder del hombre es ilimitado. Entonces, en consecuencia, él define que la guerra es una necesidad para la existencia misma de la humanidad. Bueno, tenemos la guerra de Ucrania, ¿no? Por algo debe ser, que vamos a ver posteriormente. Bien, entonces, dicho esta guerra, esta reunión de estos líderes en los protocolos de Sable de Sion, ahí determina, y como que al final de la guerra, el año 48, en la Segunda Guerra Mundial, le dan su espacio. Hacen un lado a los palestinos y Tel Aviv. Se genera la guerra de los 6 días, y tienen su tierra, su territorio, bueno, lo conocemos, y siguen en conflicto hasta el día de hoy, pero después de más de 2000 años que han estado. Conclusión de esta primera parte es de que los intereses que generan las guerras van para beneficio de una población, de una raza, o económico, o por último un interés geográfico, religioso. Entonces, esos son los conflictos que generan. Y eso se llama la política. Porque los que definen la guerra, vamos a ver, también son los políticos. Hay una relación, son siameses. Por eso les decía, en la profundidad del tiempo, en esta solamente las que conocemos bastante, las guerras siempre existieron por esos intereses, en la relación de los políticos con los militares, como medios, porque los políticos tienen ciertos fines. Cuando vayan los fines, continúan los medios, como dijo Clausewitz. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Aquí tenía la... Bueno. En realidad iba a mostrar cuál es el temario, pero vamos a ir avanzando, por ahí se ha perdido. El Imperio de Tihuanacota. Muy rápidamente, entonces me dice que de acuerdo a los estudios que hubo, y sabe perfectamente el doctor también, 1500 años antes de Cristo y como 1800, o sea, y 800, 900 años después de Cristo, hasta que llegaron los incas. ¿Qué es lo que ha pasado? Una ciencia a su época bastante desarrollada, de mucha interpretación y muy misterioso también, que justamente este libro de nuestro querido ingeniero Alce de la Vara, Franklin, habla de este imperio, ¿no? Y que tiene mucha base científica, poco comprendida para nuestro tiempo, hasta el día de hoy, y de acuerdo a lo que habla también aquí Franklin, una parte en que me quedé y que le voy a preguntar, dije, a Franklin, ¿no? Y donde también es muy radical en ciertas decisiones, a Carlos Marx, a Lenin, a todos los grandes pensadores de diferentes líneas, como que les alinea, y adelante está la ideología de la tetradiéctica, ¿sí? Que tiene su fundamento ideológico, filosófico y por último religioso, espiritual, las estrellas. Y bueno, el tema es de que este es un proyecto, podemos decir, político o nacional, que de repente lo que falta es ponerlo en práctica, o algún líder de eso pues se ponga y sea crucificado en la plaza principal, porque echa por tierra todos los principios de la vida moderna. Pero es muy serio, plantea acá, hay que volver a analizar, una reflexión muy dura a nuestra realidad de estos tiempos. Bien, el Imperio Tahuantinsuyo. Bien, sabemos perfectamente, Tahuas 4, 5, ¿no? 4. Pues sí. El lado izquierdo, obviamente, Mancocapa, Chinchiroca, se encontraba en conflicto con el Alto Perú. Como acabamos el último que nos vemos, que es Atahualpa, cuando llegan los españoles. A la llegada ya de 1532 se juntan tanto Pizarro como Atahualpa y dan el inicio, obviamente, derrotando a los charcas, porque se juntan con Atahualpa, se alía con los españoles y derrotan
porque estaba en guerra, a los charcas, y empieza la vida de sacrificada de 300 años. Vamos a pasar esos 300 años que lo tenemos en abundancia toda la época precolombina. Vamos a entrar al origen del poder militar, lo que nos interesa. 1800, Esteban Arce aparece en escena. Este señor, que ya hemos comentado, ya para muchos es ya conocido, pero es bueno recalcar de que para nosotros los militares este tema también está, entre comillas, y está en silencio y en reflexión. ¿Qué quiere decir esto? De que Esteban Arce, antes de 1900, 10 años antes, era cobrador de impuestos, matador de diezmos, empieza a caminar todo lo que es el oriente, nuestros valles, y se da cuenta de tres cosas. Primero, de que los terratenientes y ganaderos habían escuelas jesuitas, pero lo que no tenían eran títulos de propiedad, obviamente no podían tener títulos de propiedad bajo la corona. Entonces, bajo ese sentido, dice, la única forma, aquí viene lo más importante, ¿no? La única forma para poder derrotar este ejército de los españoles es con otro ejército. El tema de estoy haciendo a un lado, como mayor considera, el tema de los levantamientos, insurgencias, la parte intelectual de la Universidad de San Francisco Javier, etcétera, que tiene su escenario propio, que ya también está escrito. Pero esta parte, estamos hablando de lo que no está escrito, de lo que no había, pero existen las evidencias ahora encontradas en la Universidad de la Biblioteca. Pase, por favor. Entonces, dicho esto, Esteban Arce decide de que entrará al ejército español realista, y en 1805 hacen el cuartel general que es en Tarata, una concentración de lo que los militares llamamos operaciones estratégicas previas, donde es la concentración previa para poderse armar, etcétera. La logística, desde el oriente enviaban cueros, aceites, grasas, etcétera, toda la logística necesaria, y del occidente el plomo, el estaño para poder fundir los cañones, etcétera, como está relatado en este libro. Y que son las evidencias que se han encontrado. Y también el uniforme, pantalón azul, grita amarilla. ¿Por qué? Por los sastres, ¿no es cierto? Que confeccionaban 100 pantalones, 80 pantalones y eran cambiados en el por trueques. De esa forma se ha deducido de que el pantalón era azul y la bayeta de la tierra, que era la blusa, ¿no? Y bueno, ese era nuestro primer uniforme militar. Bien, nuestro ejército entonces fue creado el 7 de agosto de 1825. En ese sentido, era una fuerza regular. Pero se dan cuenta los argentinos, que ellos ya eran liberados, estaban con la libertad del 25 de mayo de 1810 también, financiados por los ingleses. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos asumían de que las provincias rebeldes del norte nos pertenecen, es parte del Virreinato de Buenos Aires, La Plata. ¿Cómo es que, por un lado, no le hacían caso en muchos casos? Por su lado estaba Esteban Arce, y por último se trata de autónoma, o de autonomista a Esteban Arce. Arenales persigue con esta parte de la historia, le coge preso y llega a Santana y Acuma, donde en 1815, en enero, fallece. Cambian de estrategia. Aquí viene lo militar, sigue lo militar. Todo lo que relato son hechos militares. ¿Por qué el hecho militar? Porque cuando hay una orden militar, hay un plan. Usted tiene por misión ir, llegar y tomar Cipecic, por decir, con esta unidad. El cómo usted ya va a ver cómo, por eso es militar, porque tiene la capacidad de conducir a la gente. Esa capacidad tiene. Él tenía ciertas misiones con Francisco Rivero y todos los demás que se alzaron tanto en Santa Cruz, en Tarija, Méndez, etc. Todo fue una reunión previa que hubo. No fue tampoco así porque se le ocurrió Esteban Arce. Entonces, un plan. Entonces, dentro de lo militar había un plan. El ejército uniformado. Se fabricaron cañones, espadas, bayonetas, toda la logística necesaria, las barcas, las avancargas, fusiles, en Tarata, 1805 a 1810. El 14 de septiembre de 1810
empieza la guerra, es inicio de la guerra. Ahora, si bien no hubo muertos, ha habido a ver seguramente, pero en algunos detalles de la historia no nos relatan que hubo un enfrentamiento. Las mejores victorias, la excelencia de la guerra es que no se gana la guerra sin gastar un solo cartucho. Esa es la excelencia. Y vamos a ver que hemos tenido tres combates de excelencia. La primera es esta. Pero ya había un ejército contra este ejército. A lo que yo voy es que había un ejército uniformado. Entonces Esteban Arce, Francisco Rivero con un ejército. Entonces cuando ese ejército contra ejército es guerra, eso tenemos que estar súper convencidos sí o sí. No fue obviamente que posteriormente el pueblo tiene que apoyar, se levantó, pero ustedes saben que cuando es una multitud, como las revoluciones, levantamientos, insurgencias, son momentáneos como cualquier manifestación. Todos hemos sido jóvenes, hemos sido manifestantes en esos momentos, en esos momentos de juventud, y es al grito de alguien y uno se mueve. El tema de identidad es a orden, si no nadie se mueve. Entonces es organizado frente a un ejército español. Y eso ocurrió el 14 de septiembre. Conocemos ya algunos detalles, pero la diferencia en esta cápite es de que fue ejército contra ejército. Ese es un primer dato importante. La República. Bueno, vamos a hablar de la República ya el 6 de agosto de 1825 adelante. Como ya tenemos firmado para el 16 de septiembre, que va a estar presente el señor general Eduardo Paz Campero Amerunque, el tema de los mapas. Va a tener 30 mapas. ¿Cómo los traerá? Hemos mandado a preguntar, pero dice que va. Y es más, no va a ser aquí, va a ser en la EMI. En la EMI, un salón mucho más amplio, porque los mapas necesitan cierto cuidado. Yo no manejo muy bien el tema de los mapas, realmente porque manejamos en la vida profesional, pero ya este tipo de mapas es otro tratamiento. Por esa situación se ha buscado, creo que la EMI, va a ser en la EMI, se la va a hacer conocer, va a notar llegar desde La Paz el general Vargas, que estaba en La Paz, ya tenía que haber llegado a notar, y nos va a hacer conocer. Entonces, por un tema logístico de cuidado de los mapas, que tienen muchos años, que él precisa hacerlos conocer a todos nosotros que somos historiadores, sacar fotografías, las evidencias, ¿no?, de lo que han existido. ¿Qué es lo que ha pasado? Efectivamente, dice acá, el territorio con que nació la República de Bolivia, la declaración de la independencia del 6 de agosto, ¿no?, de 1825, les mostraremos un territorio con más de 300 leguas de extensión de norte a sur y casi otras tantas de este a oeste. Extensión territorial de los dos primeros mapas oficiales. El primer mapa oficial de 1843 tiene 350 leguas al norte y al sur. El segundo mapa oficial de 1859 tiene 450 leguas al norte y al sur. Oh, es un gran detalle. ¿Por qué ha crecido 100 leguas más? Por la expansión del ejército. Nuestro ejército ha ido posicionándose mucho más hacia el este, al norte y al oeste. Obviamente, las costas del Pacífico. Cuando llegaron los cartógrafos, cuando estaba el presidente Velasco, creo que ese, Velasco era el 48 Velasco, llama a una comisión de los ingleses, cartógrafos, y cuando empiezan a caminar, los ingleses, las campañas, encuentran los puestos militares avanzados con sus familias. Y ahí nacen las poblaciones, las fronteras, hasta nuestros días. Se ha consolidado y han llegado a tener 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Se confecciona el mapa. Entonces, este tema de los mapas es demasiado importante porque este es el mapa de Orbini, que el doctor nos mostró la vez pasada, nos habló del doctor Orbini, que nos muestra la parte oriental prácticamente. En realidad este es un mapa del Virreinato de Buenos Aires, pero la parte orográfica. Y este es del 59, y aquí ya más o menos se ve la configuración del mapa de Bolivia con lapicitos rojos. Que vamos a verlo, dice que es el original. Yo he visto ese mapa, este mapa, lo va a traer el general Paz Campero, lo va a traer. Traído de Londres.
allá se sucede. Él estaba en Londres. Lo va a traer el 16 de este mes, de septiembre. Está el general, ese es el mapa. Está mostrando, ahí, saca foto, ahí está el general Castampero, es el mapa de Londres, de esa época. Está con fecha, con firma, todo. Es el del 43. No, este es del 59. De Linares. De Linares. Linares. Es ya el oficial, ya el casi consolidado. Lo que quiero es que veamos la configuración del mapa, ¿no? Pero aquí hay un problemita que ha quedado hasta el último, que hablamos el otro día, ¿se acuerdan con el Perú? El Mapiri, puede ser, hubo un combate también ahí con los peruanos, por este mapa, por ese límite. Entonces, como nos hemos expandido, obviamente, bajo el riesgo de que también reclamen, y también en base a este mapa han hecho sus mapas los peruanos, los brasileños y los argentinos, los paraguayos, también en base a este mapa. Oficialmente se ha declarado que era un mapa. Oficial, porque ¿cuál es nuestro mapa el 6 de agosto de 1825? ¿Cuál? ¿Alguien me puede mostrar? No, simplemente había la referencia que está en el acta, ¿no? Cuadrado tenía que ser seguro. Claro, 950.000 kilómetros cuadrados, pero era pues una idea. Bien, la naturaleza de la guerra. Vamos a entrar a lo nuestro. Y dice, bueno, la guerra es bien importante, la guerra es algo muy serio para dejarlo solamente en manos de los militares. Efectivamente, ese Clemenceau era presidente de Francia. Y de Gaulle decía, la política es algo muy serio como para dejarlo también en manos de los políticos. Entonces, ambos se tienen que conjuncionar, ambos tienen que hablar para determinar una guerra, un conflicto. Un político no puede vaya y tome, y como está ocurriendo actualmente, ¿por qué son las causas estas? Es bien importante determinar esto. Bien, el problema del control en un contexto democrático. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema del Estado moderno no es la rebelión, ojo, vuelvo a ver, el problema del Estado moderno, o sea, directamente estoy hablando de lo nuestro actual, no es la rebelión armada, sino la relación, ¿no?, de lo militar con el político. ¿Cuál es esta relación de lo militar con el político? El coronel Acuña nos va a explicar en profundidad desde un punto de vista filosófico. Pero también esto se demuestra que el poder militar es el peso y contrapeso del poder político. ¿En qué sentido? Si no, ¿cómo se explica que el poder militar le diga, señor presidente, antes de que se genere una guerra civil, sugerimos que usted dé un paso al costado, lo que sabemos, la historia? Entonces, el otro obedientemente cumple y se dio un paso al costado y le dieron otro tinte, ¿no? Pero él cumplió de acuerdo a la Constitución. Este comandante, o sea, como poder militar, y representaba el poder militar, dijo, señor, antes que se genere una guerra civil, y como que Sencata o los 30.000 señores que iban a ingresar ese día aquí a Cochabamba, estaban en las puertas, ¿no? Entonces eso se ha calmado. Es bien importante en estas grandes decisiones que existen, Salamanca, Peñaranda, que hubo, Hitler, sus colaboradores. Aquí Hitler ha jugado un papel importante. No sé, analizando en profundidad Adolfo Hitler, quiénes eran los asesores civiles más allá de los Haushofer, que era geopolítico, los otros militares que están, todo el comandante, la decisión política. O sea, la decisión política era cuánto tengo para poder ordenar aquello, porque todo es con plata. Una guerra es plata. Como él está quebrando ahora a los rusos, ¿no? Ya están sintiendo los rusos. Entonces, toda guerra, todo conflicto genera pobreza, pero al mismo tiempo sus consecuencias, vamos a ver qué es lo que pasa cuando un país sale de la guerra. También dice que el ejército es el seguro de la paz, efectivamente, por eso estamos tranquilos. Gracias a los militares, no porque sean militares, sino porque es así, es la verdad. Esa tierra donde vivimos, dormimos tranquilos, es porque las fronteras están cuidadas. Si no, el litio, que va a ser es teoría de conflicto, vamos a ver, va a ocurrir, ojalá que no ocurra lo mismo que tenemos el tema del salitre, del guano.
intereses, grandes intereses. Estamos a punto y no nos estamos dando cuenta, pero la inteligencia dice que sí, que en cualquier momento las transnacionales puedan generar un conflicto internacional. Y aquí estamos todavía en que si le invito, no le invito, etcétera, estamos diciendo, otra cosa, extrapoladamente. Entonces el ejército es el seguro de la paz, el presupuesto militar es lo que una nación, sus ciudadanos y su economía deben pagar para ser independientes. Esa es la razón de ser del sistema militar. Aquí un equilibrio entre el poder militar y el poder político. No es que el político agarre y se lo ponga al bolsillo al militar como se pretende en estos últimos años. Yo no sé por qué ha ocurrido aquello, seguramente alguna explicación nos va a dar el coronel Acuña. O al revés, cuando los primeros 50 años de vida republicana eran puros gobiernos militares, pero era para consolidar este país, este macizo andino era para consolidar geográficamente. Obviamente que hubo un montón de intereses ahí, problemas coyunturales, pero el poder como poder cumplió su misión al consolidar el Estado de la República. Y cuando no hay equilibrio se genera toda nuestra historia que conocemos acá, en estas fotografías. Entonces hay que aprender de nuestra historia, tanto políticos como militares. Lo militar se tiene que abocar específicamente para el cual ha sido creado, para la guerra. Pero hay que prepararnos para la guerra en tiempos de paz, y la paz es prolongada. Cuando hay desarrollo, hay crecimiento, entonces también tiene que ir a la par el poder militar. Una vez que se desarrolle el litio, van a haber los grandes intereses, a pesar de que ya se han juntado, creo, México, Argentina, Chile, en el tema de litio, y el litio va a ser un problema sumamente serio que lo estoy anunciando desde ahora. Bien, aquí quiero comentarles algo sobre lo que es la defensa y el desarrollo nacional. Para llegar al desarrollo nacional, en este nivel, hay un componente que se llama Consejo de Seguridad y Defensa. Antes del 52 era el poder de defensa, era parte del poder político, el poder militar, para poder cooperar, ayudar y orientar al poder político. Hoy se ha vuelto una secretaría dependiente del Ministerio de Defensa. ¿Qué es lo que hace? Tres cosas. Primero, hace una lectura de la realidad nacional. Lectura de la realidad nacional, económico, político, social y militar. ¿En qué condiciones estamos? Y de ahí sacan sus fortalezas, sus potencialidades, que se llama el poder nacional. Como ese poder nacional, aquí viene la parte del querido ingeniero, tiene que entrar el proyecto nacional. Si usted quiere lograr esto, tiene que leer la realidad nacional, económica, política, social y militar. Tiene que entrar aquí y hacer el que llaman ustedes el derecho comparado, el cruzamiento de toda la información y tener un producto final, el cual va a ser una excelencia extraterrestre que tiene su buena base, pero económico, y sacar las potencialidades, el potencial nacional. Y eso me va a dar lugar a un proyecto nacional, lo ideal para el país. Nosotros queremos vivir en base en desarrollo y crecimiento, pero los surdos vienen con siglo XXI, etcétera, y los otros vienen con otras ideas. Somos un país con diferentes terrazas geográficas, lo conocemos, y somos diversos, pero en la diversidad somos todos bolivianos. Como militares nosotros conocemos todo el país y todos cantamos el himno nacional a la voz de 2-3. El ser humano se acomoda a las circunstancias. Entonces, vamos a definir acá, defensa nacional es el conjunto de previsiones. ¿Por qué previene el defensa? Porque hay una hipótesis de conflicto. ¿Qué significa aquello? COSDENA, Consejo de Seguridad y Defensa, es un órgano que ahora depende del Ministerio de Defensa, antes era del Ejecutivo, un ministerio más. Le dice, señores, ustedes, estamos en riesgo, se ha visto de que hay muchos intereses transnacionales, etcétera, en el tema del litio. Como ejemplo el litio, pero es el momento. Entonces, a partir de esa concepción hay que prever
cierta logística de unidades militares al entorno, hacer el seguimiento con los pasajes. Por aquí, no hay problema, no estás tan guapo. Cuidado acá. De manera que las acciones que el gobierno genere y ejecuta permanentemente para lograr la seguridad nacional y alcanzar sus objetivos, que compromete la participación de todos los bolivianos y extranjeros residentes en el país sin distinción de raza, credo, edad y sexo. Desarrollo nacional, es la hoja de ruta. Bueno, desarrollo nacional, ya hemos dicho que es todo el aspecto social, económico, político y militar que contribuimos. ¿Qué ve el militar? El tema de los intereses, de lo que genera desarrollo nacional. Todos los intereses. El tema de nuestras fronteras, el mutún, la madera. Entonces, por eso estamos cuidando de la función, velar la seguridad externa e interna, pero velando los intereses nacionales. En este caso nos han incluido el tema del contrabando, porque afecta a la industria nacional, el tema del narcotráfico, que son amenazas. Y la seguridad nacional es el poder militar predice, como dije. Como militares, no es que somos magos, no, sino que la información a través de la inteligencia se sabe de que efectivamente tal recurso natural o por qué han anulado la línea férrea Arica-La Paz. No hay trenes. ¿Por qué? Entonces están afectando los intereses. Se ha representado, se ha indicado y lo político, sí, ha salido. Porque hay otros intereses super. Entonces ahí está, hay ciertas debilidades en las construcciones. Pero lo militar ve eso, pues se da cuenta. La única línea que hay es de la mina San Cristóbal, que saca todos los días los trenes toneladas y toneladas y toneladas de recursos naturales y que se van contabilizando, que en algún momento nos dirán cuántos por ciento se han llevado y cuántos por ciento han quedado en otras arcas. Y evitará las amenazas contra los intereses nacionales. O sea, estamos preveyendo, anunciando al poder político, basándose en factores políticos, económicos, sociales y militares. Plan de guerra. Bien, lo más importante es es el nudo. Todo conflicto, todas las guerras que hemos tenido, siempre ha obedecido a un plan de guerra, una orden presidencial que se llama la DEMIL, en este caso la de la Directiva Nacional. El presidente se reúne con su gabinete y la parte militar dice: señor, tenemos por informaciones que han tomado la laguna Chuquisaca, esa laguna nos pertenece, etc. El presidente decide, porque hay otros intereses también, el tema del petróleo, decide y saca una directiva nacional para los militares. De ahí parte la historia, ahí nace nuestra historia, a partir de la información de inteligencia. Por ejemplo, aquí hay un libro de la San Andrés, un trabajo magnífico que han hecho, que nos hemos admirado cómo han logrado esta información, porque todo plan militar tiene el rótulo de secreto. Por eso que no se encuentran hasta el día de hoy los famosos restos de Santa Cruz, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es secreto? Así. Y vamos a ver por qué es tan radical este asunto de los militares. Esta información, en la guerra de Chaco, aquí han participado un montón de gente como informantes. Aquí está la verdadera información de inteligencia. Un 50, lo demás es el tema militar, pero la información que le sirve al presidente y a los militares viene desde la Argentina, desde Chile, desde Perú, desde el Brasil, y viene desde los propios actores que había aquí, los propios bolivianos. Que hasta un cura había, otros dos curas disfrazados, hombres ciudadanos mortales disfrazados de cura, Cristian Maropes, etc. Toda la historia de inteligencia. Para generar, ¿qué? Un plan. Generan un plan. Con toda esa información se genera, señores, los argentinos están aliándose, ya tienen una alianza estratégica con los paraguayos. Aquí están las evidencias. Todo es escrito. Evidencia, comenzar. Juan Fernández, un agregado militar en Asunción, él pasó, señores, ha sacado fotografías,
Están armando, han venido los argentinos, han traído camiones, toda la logística militar. Entonces, ¿para quién? Para el tema de Chapé, ya estaban previendo aquello y obviamente los diplomáticos tienen que tener este conocimiento, sí o sí tienen que conocer el tema de la condición militar. Tienen que conocer los diplomáticos. Por ejemplo, y esa directiva nacional se convierte en directiva militar, por eso se llama DEMIL, y tiene su proceso, su procedimiento que va a explicar luego el coronel, cómo es el proceso para llegar a esta disposición, por este caso, batalla de Campo Villa. El rojo es el regimiento de infantería número 34 y regimiento de caballería número 7. El número 7 y el número 34. Están con los números, la disposición y cómo están los paraguayos. Esa es la disposición. O sea, antes de una guerra, hay una disposición. Tal regimiento en tal lugar, todo el mundo tiene en la carta su posición, su lugar de trabajo. Ahí van a defender. Ahí va a ser la guerra. Por lo demás, lo que ha acontecido, aquí quiero aclarar un detalle importante a los militares, ¿no? Ya no interesa, aquí le doy una misión a mi coronel Acuña, usted va a defender el caso Boquerón, usted defiende, Manuel Marzán, defienda al Boquerón. Solo 21 días han estado ahí. 600 hombres, 7.000 se bajaron paraguayos, de 14.000, la mitad 7.000. Y han quedado con 450, pero qué bravo, pero tenía una misión, defender. Ahora, el informe han cumplido, ¿sí? Sin novedades hemos cumplido, 21 días, hemos resistido. No interesa en la parte militar algunos detalles, como hecho cocinero, qué ha pasado con los enfermos, no existe la figura esa. No, porque alteraría la misión. ¿Sí? Todo el mundo cumple una misión. De eso se trata la historia militar, del cumplimiento de la misión. Esa es la gran diferencia, que hay un comandante responsable para cumplir una misión. Lo demás, ¿se acuerdan cuando hubo la guerra civil de Franco? Mandó un coronel, llega a la casa, y aparte, sin novedad, a la casa de mi general. ¿Cómo llegó? 20 días tardó en llegar este coronel. Pasaron las peores situaciones y llegó 4 hombres, pero cumplieron la misión. Sin novedad. El cómo, ese cómo es la novela, la historia de cada uno. Por eso cada soldado, cada hombre escribe sus diarios de campaña y diario personal. Algunos le manejan como fuente primaria, pero eso a los militares lo ponemos a un lado, lo que necesitan es si cumplió o no cumplió la misión. Esa es la gran diferencia, ¿sí? En el método de investigación de historia militar. Seguimos. Bueno, aquí están las victorias militares que conocen perfectamente. La primera victoria militar ha sido contra el ejército español, la segunda contra el ejército brasilero, que no querían saber nada de libertades, nada, todavía seguían en el reinado de Brasil, y manda su ejército, ocupan San Luis Chiquito, San Ignacio de Mocos, Sucre ya de presidente, ya estaba el comandante Miguel Lanza, agarra su ejército no con los colombianos, ya, con el ejército de patriotas que ya tenía, envía el ejército, hay 2 combates en San Luis Chiquitos y regresan, porque le mandó a decir otra carta, mensaje del presidente, que también era comandante en jefe, comandante general del ejército. Envía al Pedro IV, que era en esa época, Pedro I primero, le escribe y le dice de que si no retrocede sus tropas, la siguiente batalla será en Brasilia. Entonces, de esa forma se gana esa guerra. Las guerras tienen un protocolo. ¿Cuál es el protocolo? La declaración de la declaratoria de guerra. Acta de guerra. Hay una acta de guerra. Todas las cancillerías del mundo, el derecho internacional contempla aquello. Nadie puede osar directamente ir con su ejército a entrarse a otro país sin previa declaratoria de guerra. Es un requisito sine qua non declarar la guerra, tiene que anunciar. Estamos declarándole la guerra. Obviamente hay un preámbulo de la guerra, que hay un montón de
de situaciones especiales que se van produciendo previas al conflicto. Si no, no tuviéramos conflicto, si no es un anuncio, entonces va a llegar un día igual que la guerra del Chaco. Todos hablamos de que se iba a generar la guerra del Chaco. Nosotros llamamos operaciones psicológicas, ¿sí? Que la prensa, hay hasta mentiras, todo. Esa es aparte. Pero la misión, particularmente de toda guerra, es como nos va a explicar en este momento el coronel, un ensayo solamente de la metodología de la historia. Muy brevemente, por favor. Muy buenas noches a todos los presentes. En esta oportunidad les voy a hacer conocer la metodología que tiene todo estudio de historia militar. Entonces, voy a hacer una pequeña relación primero. Como tenemos en el ámbito académico, se hace la tesis. Tiene su respectiva conformación, sus párrafos, los capítulos, todo eso. Tiene una introducción, tiene un marco teórico referencial, análisis diagnóstico, una propuesta y por último terminamos con conclusiones y recomendaciones en la tesis, ¿sí? Pero también en la parte militar lo que tenemos es lo siguiente, estructurado en una parte que es la introducción. Luego se pasa al ámbito donde se desarrollan las operaciones, donde se hace la verdadera historia. Y también tenemos una tercera parte que es los hechos históricos que se producen a lo largo del tiempo. Y seguidamente a esto tenemos una cuarta parte que sería la secuencia de los hechos históricos. Y por último, la dinámica de grupo. Cuando empezamos a tocar la introducción, entonces consideramos los ciclos que se producen a lo largo del tiempo. Se producen, hay momentos que aparecen las guerras y aparecen también tiempos de paz. Pero cuando eso se suscita, en cada periodo de guerra se produce un modelo, podemos decir, una forma de guerra. Puede ser una guerra regular, puede ser una guerra convencional. Como tenemos actualmente en el siglo XXI, voy a ejemplificar con lo que se está produciendo en la guerra Rusia con Ucrania. Entonces el modelo sería una convencional, pero nuclear. Entonces se presenta ya en el siglo XXI otro tipo, un modelo de guerra. Entonces, tomando en cuenta que es siempre cambiante de acuerdo al desarrollo científico-tecnológico, pero también para la parte militar, estos hechos históricos constituyen la verdadera escuela de guerra, porque de ahí aprendemos. Para nosotros constituyen un verdadero laboratorio, donde tenemos que hacer seguimiento, qué es lo que está pasando y cómo podemos aplicar esa doctrina, ¿no? Esos procedimientos, esas técnicas en nuestro ejército. Pasamos al ámbito, ahora al segundo párrafo, al ámbito. Considera un ámbito temático. Cuando tomamos en cuenta el ámbito temático, lo que se refiere es a lo siguiente, el ámbito temático. Entonces, se refiere, primeramente, hay que tocar el poder nacional. ¿Y el poder nacional qué es? El poder nacional es la disposición de todos los recursos que tiene un país que dispone para poder hacer frente a las amenazas internas y externas que sufre un país en caso de guerra. Pero aquí se tiene que considerar algunos aspectos, por ejemplo, podemos considerar algunos aspectos, ¿ya? O algunos factores, ya vamos a la parte militar, económicos. Entonces, cuando tocamos este aspecto económico, consideramos que hay choque de intereses entre países. En este caso, en la actual guerra, se está viendo choque de intereses en cuanto a los recursos naturales existentes. ¿Sí? Es lo que está pasando. Ahora,
el factor político. En el factor político no solamente está participando, en este caso, los países, no están participando los países, Rusia con Ucrania, sino que hay participación, tiene sus intereses la OTAN, tiene los intereses también, en este caso, Estados Unidos como primera potencia, Gran Bretaña, la Comunidad Económica Europea. Entonces, tantos intereses se están jugando, ¿sí? Entonces, después tenemos la parte, considera la parte psicosocial. Cuando tocamos la parte psicosocial, se refiere al ser humano de esos lugares donde se está desarrollando la guerra. En este caso, en Rusia. Tienen una forma de religión que es ortodoxa, un pensamiento psicológico, que tiene un pensamiento filosófico. ¿Qué dicen? La URSS es uno solo, es el pensamiento que tienen. ¿Ah? Entonces, ¿qué nos indica esto? Que ya están considerando que Ucrania era parte y será siempre parte. Estamos viendo, notando que la concepción estratégica que se produce es que Rusia, en este caso, está apuntando a una integración de lo que era de la Unión de Repúblicas Socialistas. Ahora, el ámbito especial se refiere al teatro de operaciones. Cuando hablamos del teatro de operaciones, primeramente teatro de guerra, el teatro de guerra es el espacio considerado del país enemigo y del país también amigo. En este caso estamos hablando de Rusia y Ucrania. Es el teatro de guerra. Pero dentro de ese teatro de guerra ya tenemos los espacios geográficos que están comprometidos, se llaman teatros de operaciones. Y dentro de los teatros de operaciones se tiene una zona de combate, una zona del interior. Entonces, para sus respectivas operaciones, ya sea operaciones de combate y las respectivas operaciones logísticas. Ahora, aquí tomamos en cuenta también en este ámbito espacial, ya está directamente implicado lo que son los espacios de la Comunidad Económica Europea. Esos países integrantes ya están haciendo estudios de que en caso que tenga algún problema de emergencia, problema grave en Zaporizhia, con ese centro nuclear, saben ellos que va a afectar a todos los países de la Comunidad Económica Europea, a todos esos países. ¿Cuán grave va a ser entonces? ¿Cuán peligroso es todo esto? Entonces, no solamente afecta a ese espacio territorial de los países que están en guerra nada más, sino abarca más espacio territorial. Ámbito temporal. Esto tomaba en cuenta el señor capitán. En el ámbito temporal se consideran que en un determinado periodo en un país aparecen recursos naturales que promueven los intereses de los países. En algún momento nosotros teníamos el salitre y el guano, en algún momento teníamos la goma, en algún momento teníamos el petróleo, y que han ocasionado las guerras, ¿sí o no? Entonces, en este caso, lo que está provocando esa guerra entre dos países, en primer lugar, es el gas. El gas que suministra Rusia a todos los países casi de la Comunidad Económica Europea. Ayer ha cortado definitivamente el suministro, lo ha cerrado. ¿Y qué está ocasionando ahora? Las fábricas grandes han paralizado en todos esos países. ¿A dónde está yendo todo esto? Pero ¿por qué esa guerra también? ¿Por qué se aferra tanto Estados Unidos? ¿Por qué tanto apoyo le brinda a Ucrania? Ucrania tiene una riqueza igual que nosotros, el litio.
El litio es por eso, ¿no es cierto? El litio. Después, es un lugar donde realmente se produce o se dedica o dan buenos resultados la agricultura. Como había un bloqueo, durante ese periodo de bloqueo, como ha ocasionado realmente una crisis alimentaria. Entonces esas son las situaciones cuando consideramos algunos ámbitos como ser ámbito temático, el ámbito espacial y el ámbito temporal. Ahora pasamos a los hechos históricos. Si consideramos el pensamiento militar, esa guerra es convencional y es expansionista. Primeramente, ¿por qué expansionista? Porque la OTAN no quiere obedecer el tratado que tienen. Entonces, el tratado dice que debe ser hasta esta línea, pero está avanzando hacia el este, hacia Rusia. ¿Y eso qué constituye? Constituye un peligro a la seguridad de Rusia. Entonces ahí nace el conflicto. Pero aquí sigue también en aplicación un principio geopolítico. ¿Y cuál es ese principio geopolítico? Es el expansionismo. Es como Chile tiene su propio principio geopolítico, predominio de espacios territoriales de países vecinos. Entonces, ¿quiere decir eso qué? ¿Están mirando a Bolivia para expandirse? ¿Ah? Eso es, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que el pensamiento militar determina esa guerra como una guerra convencional y expansionista. Y esto mismo, ¿qué genera? Genera ciertos problemas de corrientes, dos corrientes. En el mundo hay dos corrientes, la integracionista y la secesionista, ¿sí o no? Mientras otros se dedican a integrarse y otros se ocupan de desintegrar. Bueno, entonces ahí es donde nacen ciertas concepciones, pero tomaremos en cuenta aspectos invariables. ¿Qué es lo que no varía generalmente en una guerra? El carácter, las costumbres, las tradiciones del ser humano. No varía difícilmente. Podemos tardar 100 años para modificar la conducta de una persona, como también la conducta de una sociedad. Ahora, cuasi variables. Estos cuasi variables toman en cuenta el terreno, el clima y las condiciones meteorológicas. Generalmente llueve, no llueve y tantas cosas, entonces son cuasi variables. Ahora, las variables. ¿Cuáles son las variables en una guerra que hay que considerar? Son la ciencia y tecnología. Si bien han empezado con tanques, aviones, todo eso, pero no contaban que iban a utilizar los drones, ¿no? Ahora están utilizando los drones. ¿Ah? ¿Qué más va a aparecer? Entonces eso va a cambiar seguramente cuando esté finalizando la guerra, posiblemente no sé cuándo terminará. Entonces, pues vamos a saber qué más desarrolla esa guerra. Después, influencias recíprocas. Se refiere de que las influencias recíprocas significa de que hay periodos donde se desarrollan ciertas guerras, ¿ya? Entonces, influyen de una manera y también influyen de otra manera. Pero todo eso, ¿en qué constituye? En la conformación del poder militar, cómo debe ser. Y eso hace cómo debe ser su doctrina, cómo debe ser su sistema de abastecimiento, la sostenibilidad de la guerra, un montón de cosas. Ahí entonces se enfoca, de eso se aprovecha así. Ahora, pasaremos a continuación lo que corresponde a esta parte que es sumamente importante. Se refiere a ideas filosóficas predominantes. Estas ideas filosóficas predominantes tenemos, por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué dijo el presidente Salamanca? Pisar fuerte en el Chaco. Eso nos ha llevado a una guerra y tantas consecuencias, ¿sí? Ahora, ¿qué dice Rusia? ¿Qué dicen en Rusia? Hablando de eso, dicen que, bueno, pues Rusia es único, es uno solo. Ya directamente, ¿no? Ya le dije que
seguramente su intención, su concepción es integrar a Ucrania a lo que, para que se pueda unir. Pero ahora aquí toquemos el arma psicológica. ¿Cuál es el arma psicológica en realidad? Rusia ha utilizado desde el primer momento que esa guerra es nuclear. Ha hecho temblar a toda la humanidad. Ahorita no sé si dormirán bien los europeos o los países de esa zona, o de esa región. Entonces, él ha trabajado en la mente, en la psiquis de esa gente. ¿Para qué? Para que desde el principio ellos se sientan ya derrotados. Y ahorita mismo todos estamos pendientes. Estados Unidos ya ha sacado cómo reaccionar, cuáles son las medidas que deben tomar, como en la pandemia, en caso de radiación nuclear. Bueno, la secuencia. Entonces, la secuencia se refiere a que cuando, igual que en la metodología de investigación científica, cuando elaboramos una tesis, lo que hacemos es recolectar la información. Igual nosotros recolectamos la información, seleccionamos, luego sacamos conclusiones de todo ese contenido, de toda la bibliografía que tenemos. Y por último tenemos la dinámica de grupos. Ahí es donde decidimos, donde determinamos similitudes, algunas diferencias y hechos muy importantes. Generalmente llegamos a una parte muy importante, que es y sacamos la reflexión, el punto culminante de una guerra. ¿Qué pasó cuando estaba llegando al punto culminante de la guerra del Chaco? Cuando los bolivianos, el ejército boliviano, las fuerzas armadas de Bolivia estaban por ingresarse, podían haber exterminado a Paraguay. Ahí estaba el punto culminante. ¿Qué han hecho los países vecinos? Chile, Argentina, todos ellos. Alto, firmemos tratado de paz. ¿Y por qué no dijeron cuando nosotros teníamos algunos problemas? ¿Sí? Entonces esa reflexión nos permite formular nuestra doctrina para que nosotros podamos también proyectar el poder y potencial militar de nuestro país. Con eso concluyo. Gracias. La última parte, que es las relaciones del poder político con el poder militar. Por favor, veamos. Sí, por favor. Ya, con esto se concluye. Muy buenas noches. Soy el doctor Hugo Acuña Ceballos. Vengo desde la ciudadanía. Soy militar de profesión y mi primera formación. También tengo una licenciatura adquirida en la Unidad Mayor de San Simón y quisiera, por favor, compartir con ustedes algunas preocupaciones de manera complementaria y atendiendo una invitación del señor capitán de navío Apala. Distinguidos amigos, Bolivia es un país inmensamente rico. Desde antes de su creación hasta la actualidad, Bolivia está caracterizada como una nación inmensamente rica, pero peligrosamente débil. Inmensamente rica y peligrosamente débil. Felicito al doctor Villarruel por el liderazgo que le imprime a este tipo de eventos. Salgan ustedes por cualquier universidad, instituto, escuela de posgrado, a estas horas las luces están apagadas. Y Bolivia no ha entendido la cabal acepción y significado de lo que significa, lo que les dije, su debilidad. Hemos tenido un gran territorio indeterminado, pero quiero decirles que tenemos hasta en la actualidad grandes espacios vacíos. Quiere decir, no integrados a las matrices de defensa, a las matrices de desarrollo, a las matrices demográficas que debería tener un Estado organizado.
Pero me han invitado para que dé la interrelación entre lo político y lo militar. Les decía, la debilidad se expresa de un Estado cuando no existe la capacidad de integrarse. Primer paso. Y en Bolivia carecemos de integración. Quiero decirles, como ciudadano que ya ha pasado gran parte de su vida útil, ¿no advierten ustedes, distinguidos colegas, de que Bolivia es un país fracturado? Quiero decirles, el Camba no le quiere al Colla y el Colla no le quiere al Camba. El rico no acepta al pobre, es algo que está en riesgo. Un empresario cruceño acaba de pagar la mínima suma de $80.000 para evitar la cárcel. Ustedes deben haber leído la prensa de ayer y hoy día. Entonces, esas nimiedades han minado de tal manera de que no hemos podido comprender, han minado el ser nacional, de tal manera que no hemos podido comprender la necesidad de integrarnos. Yo quiero decirles que en la parte conclusiva de la metodología de la investigación científica, aplicada en este caso al ámbito militar, por supuesto que retomamos las enseñanzas de nuestro doctor Villarruel, la heurística, la verificación, la autenticación, ¿no? Nosotros le añadimos los criterios de validad y confiabilidad a lo que nosotros hacemos en el ámbito de la investigación. Han escuchado criterios específicamente castrenses, pero nos hemos olvidado de que, como no existe esa interpenetración político, social y militar, hemos descuidado otros aspectos. Quiero decirles en el primer ámbito de que lo social, lo económico, lo militar, lo político están indisolublemente unidos en una sociedad educada. Pero cuando la sociedad no es educada, he leído los rostros de ustedes cuando hablaban mis dos camaradas que me han antecedido, escuchando como una novedad los aspectos básicos y esenciales que deberían ser conocidos por una sociedad educada e integrada. Pero como no, estamos frente a una institución militar devaluada, que no acaba de encontrarse a sí misma, vapuleada. ¿Por qué? Porque como venimos y provenimos de la sociedad, reproducimos las características de ella. Y pese a mi mejor intención y sentimiento, debo aceptar de que mayoritariamente, una gran proporción, la población boliviana no está educada. Por eso es manipulable. Así que vámonos, la metodología de la investigación científica militar aplicada a la historia avanza un paso más. Anatoly Pavlov, en 1963, después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los grandes ideólogos de la estrategia rusa, ¿qué dijo? Anatoly Pavlov dijo, si es que lo político y lo social no acompañan más lo económico a lo militar, hoy las empresas han de constituir, y por las guerras, siempre un fracaso. Pero yo deseo hablarles no con libros, no con citas, no con diapositivas. Quisiera hablarles de algunas lecturas que una persona que está acá me había indicado hace unos 40 años atrás. Y empecé a advertir de que el militar no lee, el militar no estudia. Al militar, y no es una característica ni atributo exclusivo de los militares, conozco mayoritariamente los autores del fracaso nacional que sin leer ni escribir bien, peor comprender su realidad, oye, nos gobiernan, y no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Por eso quería decirles de que avanzamos en el estricto sentido. Sí, un segundito, yo voy a acabar en minutos, ¿no? Quería decirles en estricto sentido, distinguidos colegas, que los temas que ustedes ya son del ámbito específicamente castrense, pero hay que volcar la vista también a la sociedad de la cual provenimos. En consecuencia, quiero decirles que avanzamos en la metodología militar hacia la historiografía. ¿Qué quiere decir? A la interpretación de las enseñanzas, a la interpretación de los hechos reales que han sucedido. A veces no es muy grato conocer lo que nos ha sucedido. Yo soy catedrático de la materia de Historia Militar en la Escuela de Altos Estudios Nacionales, a nivel nacional. Y quiero, por favor, compartir con ustedes que hemos desarrollado una línea de investigación
por ejemplo, sobre los actos de gobierno del primer presidente civil en un contexto que ustedes han escuchado, ¿no? Antes de que nazca Bolivia ya nació nuestro ejército. Esa es una verdad incuestionable. Y quiero decir que tuvimos que esperar unos buenos 30, 40 años para que aparezca José María Linares, nuestro primer presidente civil. ¿Y saben cuál es el mérito de un acto gubernamental con todas sus penumbras de José María Linares? Haber visualizado un ejército moderno. Pero ¿saben cuáles fueron sus medidas históricas? Primero, eliminar de los cuarteles los juegos de azar. Prohibir en los cuarteles el consumo de las bebidas alcohólicas. Y por último, eliminar la figura del saqueo como prerrogativa de la victoria. Yo les pregunto, distinguidos colegas civiles, ¿no les parece fundamental incorporar esos valores a la historia militar? Yo les pregunto a mis camaradas, ¿acaso no son falencias que nos acongojan hasta en la actualidad? Es esa la orientación metodológica que le damos al esfuerzo. Interpretamos órdenes de operaciones, directivas estratégicas como las que han hecho, pero si es que no desarrollamos una visión crítica, los militares hemos de estar siempre cuestionados. Pero no solo nosotros y los profesionales civiles. ¿Por qué deliberadamente han omitido las grandes enseñanzas? Para no hablar de mucho tiempo, de lo que los historiadores llaman el socialismo militar. ¿Saben ustedes lo que hizo David Toro? Un ser despreciable en el ejército, porque con todo un cuerpo de caballería permaneció mucho más inactivo que en el Pacífico Narciso Campero. Pero aún así sentó las bases de la institucionalidad. Un dictador efímero de meses, con meses de duración en su gobierno, como Germán Busch, tuvo la valentía y el coraje ¿de qué? De nacionalizar la banca, de obligar a la rosca para que los tres grandes empresarios del estaño depositaran el 100% de sus divisas en el Banco Nacional de Bolivia. Y por supuesto sean convertidas en moneda nacional. ¿Ven ustedes? Eso cómo no va a ser importante. Y han sido las bases de la posterior revolución de 1952. No deseo hablar de el gran hombre que lleva nuestro colegio militar de gesto, Gualberto Villarruel. He tenido que esperar leer por cuenta propia para aprender, que ha sido, después del mariscal Andrés de Santa Cruz, uno de los organizadores del Estado Social que en este momento la civilidad plena y los militares disfrutamos. Ha dictado medidas estratégicamente trascendentes, nos decía el doctor Villarruel. La historia es el estudio de lo trascendente, de lo vital. Carlos Marx, ¿qué diría? La esencia del hombre se resuelve en la trascendencia de su medio, y Gualberto Villarruel trascendió la esencia de su medio. ¿Por qué lo hizo? Porque convocó al primer Congreso Indígena Campesino, porque creó el Ministerio de Trabajo, creó la primera jubilación, sentó las bases para el seguro social de corto y largo plazo. ¿Y quién se acuerda de él? Y como el pueblo no estaba debidamente ni informado ni educado, ustedes ya saben cómo murió. Él no sacó pasaporte, salvoconducto, absolutamente, ni él ni sus ayudantes. Ellos asumieron la práctica de los valores militares que hemos olvidado. Uno de ellos, la lealtad, a lo que para nosotros los militares significa el sistema de valores de la patria. Importante, ¿no?, ver la crítica de los actores políticos de turno. Pues sí. Les decía, importante, ¿no?, el rol o los puntos de vista de los políticos de turno. Cuando los políticos son los directamente e históricamente responsables del fracaso nacional que estamos viviendo. Ellos se han abrogado para sí la administración y gestión abusiva del poder y desprecian el apoyo que pudiéramos darles instituciones como las Fuerzas Armadas. Hemos hecho una propuesta, distinguidos colegas,
un censo de población y vida no cuesta más de $5 millones. Y las Fuerzas Armadas pueden hacerlo por la mitad. Y estamos pagando alrededor de 80 hasta el momento. Pero, ¿a dónde he querido conducir la reflexión? A que la historia militar no solamente bebe de fuentes castrenses, sino también de lo que han hecho sus hijos. Y no solamente los de la izquierda, dijo el capitán Apala, también los de la derecha. Tuve la oportunidad de recibir a 2 colegas cubanos, que fueron mis maestros en un programa de máster acá en Bolivia, y se admiraron de 2 cosas. La primera, estoy hablando de la década de 1988. 1988. Por un acto de gentileza para su provisión, le acompañé a una dama brillante, catedrática de la Unidad Pedagógica de La Habana, para que adquiriera algunos recursos para su logística y su alimento, y le llevé pues al supermercado. Y les comento que pidió una silla y se sentó, y unos 10 minutos no podía hablar, doctor. Y cuando le pregunté qué le pasaba, si se estaba descompensando, tenían un problema, y dijo, es la primera vez que veo tanto alimento junto. Para ilustrar un poco lo que debemos aprender. Pero lo segundo, que es lo realmente importante, me dijo, dígame por favor, quiero sacar una fotografía, ¿dónde están las estatuas del general Alfredo Obando Candia y del general Juan José Torres González? Estatuas, le dije, no existe pues una, porque hemos permitido a los militares que nos ninguneen. Los historiadores excepcionalmente detractores de la fuerza militar. Y me dijo, en Cuba son los principales héroes dentro del ámbito militar, por haber nacionalizado las minas, por haber confiscado y expropiado sin derecho a indemnización, como lo hizo Obando, como lo hizo Torres. Entonces, quería decirles que el método militar avanza a extraer las enseñanzas que tenemos de dentro y de fuera, porque los enemigos también son internos. Pero quiero, por favor, decirles que necesitamos madurar mucho más estas ideas, y no tengo el honor de pertenecer a este hermoso grupo que ustedes tienen, y me gustaría hacerlo, no sé cuál sería el camino, pero quiero decirles, por favor, de que esto es realmente preocupante. Hace una semana ha salido una entrevista al presidente Boric de Chile. Le han preguntado qué es lo que opina el ejército de Chile. Escúchenme, por favor, les va a interesar. Le han preguntado qué es lo que opina el ejército y las Fuerzas Armadas de Chile sobre el problema de la izquierda y su predominio en América Latina. Boric, presidente de la República de Chile, ha respondido de manera elocuente como responde un estadista. A pesar de no tener mucha experiencia, también a pesar de haber sido despreciado inicialmente. ¿Sabe lo que ha dicho? Señora periodista, no me pregunte lo que piensa el ejército de Chile. La Armada, la Fuerza Aérea y el ejército de Chile están en lo suyo. Y el periodista ha sido incisivo, le he dicho perdón para acabar la entrevista y no incomodarlo, ¿cuál es lo suyo? Y sin vergüenza, el presidente chileno ha dicho, lo suyo de las Fuerzas Armadas de Chile es la guerra, y lo nuestro es la guerra. No es un evento cotidiano. ¿Por qué la sociedad boliviana maleducada espera que haya guerras y dicen, no es necesario el ejército, reduzcan su presupuesto? Una cosa es la seguridad, otra cosa es la defensa. Por eso es que el método de investigación militar no solamente sigue los procedimientos formales de la academia, ¿no? La delimitación del objeto, el problema, la hipótesis, los objetos. No es, nosotros queremos aprender de la historia y desarrollamos algo que muchos conciudadanos nuestros desconocen. Sentamos soberanía en lugares donde no existen más que poblaciones militares. Puede ser cuestionable el rol político que nos ha tocado, evidentemente, pero quiero decirles, donde no existen ni curas ni maestros, están en este momento, en una gran y amplia y dilatada geografía, están presentes nuestras Fuerzas Armadas. Que no lo conozcamos es otra cosa. El doctor Villarreal hablaba con propiedad sobre el fenómeno de la cultura.
una ministra que se siente profesional pero que no entiende de cultura, ¿qué va a entender? Y nuestros jóvenes están reproduciendo males peores. Promociones que se pelean por ir a Cancún, o promociones que se pelean por ir a Punta Cana o a Panamá o a donde quieran, y desconocen nuestra realidad nacional. Dígame, señor capitán, y ustedes que son estudiosos del área, yo soy profano, pero ¿acaso no fue el escaso dominio territorial la causa de nuestros males en el Chaco, en el Pacífico, en el Acre? He tenido que llegar a Apolo destinado, Apolo, provincia de Iturralde, y transitar 27 días para recorrer, no mucho, 50 kilómetros, desde Apolo a la frontera con el Perú, con riesgo de 16 oficiales de perder la vida. En este momento tenemos un escaso dominio territorial. Esa es la metodología militar que nos obliga a los oficiales, suboficiales, agentes y tropa a desarrollar un proceso de reflexión, de análisis y de síntesis para ver qué aprendemos para lo que nos resta por hacer. Bien, ¿cuándo madurarán los estados mayores para aceptar asesores de historia militar como ustedes? ¿Cuándo los han convocado? ¿Cuándo van a entender que para la activación de un teatro de operaciones el Estado Mayor tiene que considerarle al ministro de Economía, tiene que considerarle al ministro de Hacienda, tiene que considerarle al ministro de Educación? Ojalá fuera solamente una inquietud mía. René Zabaleta Mercado, en la década del 60, escribió un pequeño libro que se llama El desarrollo de la conciencia nacional. Y en uno de sus párrafos pequeños pero sustanciosos que dice que en 1879 la rosca minera de la época, la oligarquía de la época, había señalado como los causantes de la pérdida del mar a los militares y a un coronel, Hilarión Daza, borracho, que se levantaba temprano para no hacer nada. Y eso es lo que la población no educada e ignara es lo que asume. Y René Zabaleta Mercado, mucho más que cualquiera de mis instructores militares, me siguió enseñando. Y dice a continuación, el sentimiento del fracaso nacional era tan denso que había que interpretarlo después de la guerra del Chaco. ¿Y qué pasó? Después de la guerra del Chaco, la oligarquía era terrateniente, feudal y criolla. Nuevamente adjudicaron como responsables de la pérdida de la guerra del Chaco a los militares. Y René Zabaleta Mercado, un ilustre cochabambino, ¿qué dice? Una gran lección para los militares que hemos incorporado al currículum de la Escuela de Altos Estudios Nacionales. Dice lo siguiente. Usted presentó la figura de Daniel Salamanca, el hombre símbolo, y dijo, la guerra, y no nos interesa lo que digan ni los europeos, ni el mariscal Fouché o Clausewitz, dijo, la guerra es una empresa nacional. Y como una empresa nacional, todos los bolivianos somos corresponsables. Es un esfuerzo que demanda economía, hacienda, impuestos, pero también el uso de recursos militares, tecnología, armamento. Pero por supuesto una base educativa y filosófica que debe traducirse en una interdependencia de lo social y lo militar, lo que en la historia militar es una deuda pendiente. Tenemos que puntualizar a través de investigaciones y ensayos que esa es una necesidad estratégica nacional. Entonces, como ustedes verán, la labor que ustedes hacen es altamente encomiable, doctor, por lo que yo sé, y la licenciada Yentala, y también a cada uno de ustedes que no tengo el placer de conocerlos. Pero deseo alentar, por favor, para que estos eventos sigan. Es muy importante el fondo bibliográfico que ustedes manejan, pero es más importante llegar a la mente y a los corazones de los jóvenes. Y está muy bien aportar con un resumen al Bicentenario. ¿Cómo no va a ser? Reciban todo mi apoyo. Pero si quisieran hacer alguna gestión para llegar a colegios con la palabra de cada uno de ustedes en diferentes instituciones para dar el mensaje que nos gobierna en eventos tan sencillos y sobrios como este. Excusen por favor la falta de atención, debíamos haber atendido con un vasito de agua. Ayer mi querido doctor no fue atendido con absolutamente nada, pero eso es forma. Eso es forma, pero la forma también hacia el fondo. Si no estaría yo desnudo acá y ustedes también. Entonces, distinguidos colegas, como ustedes comprenderán, el tiempo es corto. Quiero decirles de que
el poder político, evidentemente para la gestión y administración del Estado, tiene supremacía sobre el poder militar, de acuerdo. Pero cuando se trata de intereses nacionales, ahí tenemos que coparticipar. La teoría que desarrollamos en la Escuela de Altos Estudios Nacionales se llama interpenetración, política militar. Pero ¿cuándo vamos a entender que en los Estados Mayores tiene que haber un departamento de política militar a cargo de un conciudadano militar, o perdón, civil? ¿Cuándo vamos a aceptar? Por eso les digo de que la maduración de las instituciones marca el desarrollo histórico de nuestros pueblos. Y como no podemos educarnos desconociendo lo que hemos sido en el pasado, ustedes tienen, y yo por supuesto también, la sociedad de las instituciones que tenemos. Por eso les felicito ampliamente. Con esto quiero dejar por sentada la conclusión a la que fui invitado y alentar pues esta labor encomiable que ustedes desarrollan. Muchas gracias. Muy bien, una vez expuesto, diríamos, ¿no?, las tesis de los tres conferencistas, lo primero que voy a hacer con la palabra es pedir perdón a la sala. Casi nos hemos ido a las 2 horas. Brillante la exposición, pero les pido disculpas, por favor. No es así. Ahí está la razón de una institución. Sí, ahí está. En este caso valía la Bien, pena. bien, no digo que no valía la pena. Lo bueno hubiera sido organizar 2 conferencias de perdón, voy a dar la palabra sobre los temas que se han expuesto directamente al coronel, como es el coronel de unidad. Zúñiga, ¿no? Luego al coronel Acuña y después al coronel La Pampa. ¿Qué preguntas concretas tenemos? Por favor, el ingeniero Guerrero. Gracias. He sido aludido justamente con relación al libro y quiero decirle al oficial que nos ha dado ese speech tan interesante que ese libro precisamente ha salido a raíz de que Walter Guevara Arce, derrotado por Natush, golpeado por Natush, viene a la universidad y nos dice: nuestra revolución del 9 de abril se ha agotado, estamos viejos, hemos hecho nuestra revolución del 9 de abril, bien o mal, la historia va a juzgar, pero a ustedes les toca hacer su revolución. ¿Por dónde quieren llevar su país? Yo tardé 30 años en escribir eso. Entonces, pero nos dio una recomendación importante que es para todos ustedes también, quiero transmitiros de experiencia. Él dijo: pero no hagan como René Zavaleta, que sabe mucho de Europa, del marxismo, de los bolcheviques y no sé qué, pero no sabe nada de la historia boliviana. Dijo eso Walter Guevara, ¿no? Entonces, estudien su historia y a partir de eso planteen su revolución. Tienen ustedes que hacer su propia revolución. Esa es obligación naturalmente de todos los ciudadanos civiles y militares, y es obligación de cada uno de nosotros en ocasión del bicentenario decir qué vamos a hacer con este país. Y evidentemente apoyo, felicito al militar que desconozco su nombre, Coronel Acuña, perdón. Entonces, justamente, con relación al otro asunto clave, estratégico, importante y trascendental, como dice el doctor Villarroel, ¿qué vamos a hacer frente a esas ambiciones que ya están denunciadas de Chile, que quiere no solamente Uyuni, quiere también Titicaca del Sur? Ya sabemos que las guerras del futuro son por el agua. No va a haber agua próximamente, ese es el mayor problema, aparte que no va a haber gas. Entonces, ¿qué podemos hacer para defender eso? Dicen que hay que potenciar las Fuerzas Armadas. Pero como si somos 10 millones, no tenemos ni para comer y vamos a potenciar las Fuerzas Armadas. Yo en ese libro de 700 páginas planteo otra solución al problema marítimo, aquí hay gente que sabe de eso, y planteo de que precisamente se restituya el Tahuantinsuyo. Hay que juntarnos con Perú, ya nos ha ganado con el Perú una guerra, con Ecuador nos hay que juntarnos. Entonces, ¿por qué eso es el Tahuantinsuyo? Y eso precisamente tiene una larga historia que está explicada ahí, y creo que ese es el aporte. Entonces, me sumo precisamente a lo que decía el coronel Acuña,
de que tenemos que trabajar juntos. Para eso estamos aquí. Y entonces yo creo que en los próximos 2 años vamos a escribir lo que estamos diciendo. Gracias, ese es el doctor. Voy a solicitar lo siguiente, van a disculpar, me gusta mucho el respeto. Cuando hagamos la pregunta que sea concreta, y luego que soliciten a nuestro directorio para organizar una conferencia. ¿Quién más tiene preguntas? Por favor. Concreto. Sí, concreto. ¿Para quién? Es justamente para el capitán de navío. Sí. Justamente. Bueno, primero felicitar, muy breve felicitar a los conferencistas. Prácticamente yo soy nuevo en estas cuestiones, pero quisiera hacer una consulta. Se ha hablado de la metodología en la conferencia de hace 2 días y bueno, se habla por ejemplo del método comparativo, se habla de escudriñar, ver otras fuentes también. Bueno, estuve viendo entre ayer y hoy un poco sobre la historia del Perú y concretamente hay varios mapas. Hay uno que han hecho entre 1923 hasta el 30. Ahora hay un mapa que está de 1850. Entonces, sería bueno que podríamos un poquito más, no solamente centrarnos en lo que es de Bolivia, sino también ver lo que es la opinión de otros países. Entonces, ¿qué opina usted al respecto, capitán? Pero previo, Exactamente, gracias a que... ha de haber una conferencia el 17 sobre eso. El 16 ya hemos comunicado. Yo quisiera caerlo por ustedes, pero sin embargo... No, está bien. Iba a responder lo mismo, doctor. Usted me adivinó la respuesta. El señor general Eduardo Paz Campero también tiene un libro de estos mapas. Y está trayendo los mapas, no solamente del Alto Perú de esa época, sino está trayendo también los mapas de esa época para comparar de Chile, de Perú, de Brasil, dónde es que han nacido los problemas. Entonces, ese es el análisis científico que hace el señor general. Eso es valiosísimo la información. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Por favor. Para el capitán Natala. Es referente a los mapas. El UTISPO siguiente es 1806, 1808, 1810. Se basa sobre la territorialidad que existía del Collasuyo y posteriormente del Alto Perú y Bolivia. En el Collasuyo se calculaba de que eran 2.700.000 kilómetros cuadrados. Y luego cuando nació Bolivia eran 2.300.000 kilómetros cuadrados. ¿Por qué no existieron mapas antes de 1843, el primer mapa que se elaboró? Era la base con la que nacimos han sido los mapas del Virreinato de la Plata. Ahí esa era la base. Aquí está con lo que nacimos. Y como referencia para la parte de Occidente, el mapa del Virreinato de Lima, con diferentes capitanías, organizaciones. Es así de que bien nos relató los 5 primeros departamentos, que no habían sido 5. Que de acuerdo a la audiencia de Charcas, al virreinato, a la carta que usted menciona, habían sido 9. 11. 12. Y están las actas de época, ¿no es cierto? Pero los mapas también evidencian aquello. Ahora, efectivamente son pues sus fuentes primarias para los cartógrafos. Lo que nosotros queríamos era delimitar, porque cuando nacimos el 6 de agosto no había un mapa de estos son nuestros libros, porque no había unas coordenadas, simplemente teníamos una idea, como aquí dice justamente, el acta está, aquí decía, nos mostraremos en un territorio con más de 300 leguas de extensión al norte, 300 al sur, etcétera, etcétera. Y esos eran los límites, pero teníamos que tener algún límite, necesariamente, pero eso tampoco no era solamente Chuquisaca, solamente era todo el Alto Perú. Entonces, este señor, todo lo que usted habla de lo que de 1810 también está incluido acá, toda la historia en este libro. Pero lo que necesitamos, lo más lindo va a ser que el señor venga con sus evidencias
y como es esa época las artes. Bien, por favor, ahí hay una pregunta. Buenas noches. Primero felicitarles porque lo han hecho excelente, los tres expositores. Y a raíz de lo que dijo el coronel Acuña, que tenemos que trabajar los militares y los civiles, quisiera saber si hay una disposición, ¿por qué no podemos acceder los civiles a sus bibliotecas, a la documentación que tienen los militares? ¿Hay una disposición, hay una norma? ¿Por qué no es libre, ¿no?, esa información para cualquier persona que quiera? Esa es mi pregunta. No existe ninguna disposición prohibitiva. Lo que sucede es un fenómeno de facto. Es decir, que nos hemos encapsulado los militares y resulta que bajo la clasificación documental del secreto, muy secreto, creemos que todo es secreto y los libros es lo menos secreto que puede haber y los documentos históricos aún más. Por eso precisamente la distinguida dama está aludiendo a una nueva característica disruptiva de la relación civil-militar. ¿Cómo no va a poder acceder a...? Ahora, vuelvo a decir, hay que asumir con hidalguía las carencias de madurez institucional que todavía se tienen en el país. Ayer hablaban de que había libros que se perdían en fondos bibliográficos públicos, privados. Yo por ahora he estado en un par de países en los que he aprendido en que las bibliotecas de las personalidades son con cargo a inventario, pero reunidas y preservadas celosamente para las futuras generaciones. En nuestro caso, no es falso lo que el día de ayer dijeron, ¿no?, de que hay fondos bibliográficos como de la biblioteca municipal que han ido perdiendo ciertos volúmenes. Eso fue lo que quedó el día de hoy. Si nos contara lo de la Academia Boliviana de Historia Militar, se mueren. Porque lo que es más indigno es que el ladrón sea el propio habitante de la casa, ¿no?, el dueño de casa. Entonces, eso es gravísimo. Por eso, mi distinguida dama, no existe, pero ese podría ser un objetivo muy complementario de esto: solicitar una política de defensa que permita la apertura.